Hay historias que el sistema quiso silenciar, bandas que encendieron el fuego, pero que fueron enterradas bajo el peso de la industria. En este canal las sacamos del olvido. Aquí no hay modas, no hay filtros, no hay miedo. Exploramos lo que nadie te cuenta, lo que no suena en la radio, lo que incomoda, lo que ruge, lo que quema. Esto es Raíces del Metal IA, y acá el fuego no se apaga jamás. Bienvenidos, hoy vamos a meternos de lleno en la historia de Bad Brains. Ese grito hardcore afroamericano que fue, demasiado rápido, demasiado negro, demasiado rebelde para muchos. Una banda fundamental, influyente hasta decir basta, pero sistemáticamente borrada, casi silenciada del relato oficial. Exacto, y no es solo música, ¿verdad? Para nada. Es la crónica de una paradoja brutal. Fueron pioneros del sonido más extremo, allá en Washington, D.C., a finales de los 70. Pero pagaron caro. Un precio altísimo, por romper reglas no escritas, raciales, sociales, musicales, todas. Vamos a desentrañar esa historia. Sus discos, sus heridas. Nuestra misión es esa, entender por qué una banda que rugió tan fuerte terminó, condenada a los márgenes. ¿Cómo arranca todo esto? Tenemos que ir a Maryland, 1977. Y ojo, no empezaron como punks improvisados. No, para nada. Eran Mind Power, músicos afroamericanos súper técnicos. Venían del jazz, fusión, del funk, del reggae, virtuosos. Y entonces chocan con el punk. The Damned, Sex Pistols. Esa fue la chispa, sí, la energía cruda. Y decidieron canalizar esa furia, pero sin perder su destreza, con toda esa técnica que traían. Y esa mezcla fue dinamita. Hay que imaginarse la escena punk de DC en ese momento. Claro, mayormente blanca, clase media. Y de repente, Bad Brains, negros en un mar blanco. Pero no solo eso, tocaban más rápido, más fuerte, con una precisión técnica demencial, hardcore a velocidad luz, afiladísimo. Y de golpe, esas pausas, ¿no? Esos interludios de reggae, súper espiritual, rastafari. ¿Y cómo reaccionó esa escena? La que se suponía que era la rebelde, la contracultural. Ahí está el punto clave. La reacción fue, en gran medida, de rechazo. A ver, que las grandes disqueras los ignoraran, casi esperable. Sí, eso sí. Pero el propio circuito punk, eso es lo más fuerte. Clubes que no les daban fechas, revistas que no hablaban de ellos, otras bandas que los veían como una rareza exótica. Terrible. Y eso expone algo incómodo, ¿no? Que hasta las contraculturas repiten los patrones de exclusión del sistema, sobre todo los raciales. Y al frente de toda esa tormenta estaba H.R., Paul Hudson, una figura compleja, por decirlo menos. Absolutamente. Carisma puro y enigma total. Un tipo capaz de gritar como un demonio y al segundo siguiente susurrar reggae místico con una convicción que te lava la sangre. Impredecible, caótico. Totalmente. No se puede entender a Bad Brains sin entender esa fuerza volcánica de H.R., que a veces era creativa y a veces, destructiva. La tensión escaló tanto que los llegaron a vetar en D.C. en 1979. ¿Qué pasó ahí? Pues empezaron a correr rumores feos, racismo, clasismo, la cara más rancia de la escena alternativa. Increíble. Tuvieron que largarse, se fueron a Nueva York. Y ahí sí la rompieron. Ahí prendieron fuego lugares como el CBGB. Inspiraron a un montón de bandas que venían después. Beastie Boys, Cro-Max, Living Colour. Eran vanguardia pura del hardcore neoyorquino. Indiscutible. Un impacto brutal, una influencia clarísima. Pero seguían sin un contrato discográfico grande, ¿no? Su primer disco es casi una leyenda. Totalmente. El primer álbum, el homónimo, del 82, salió en cassette. Por Roir, un sello independiente clave del underground. ¿Un cassette? Sí, un cassette. Pero ese cassette, con temas como Band in D.C., Sailing On, Attitude, se convirtió en la piedra angular del hardcore para miles de personas. Y después de eso, vinieron discos que marcaron época. Claro,
Rock for Light en el 83, que lo produjo Rick Ocasek de The Cars, intentando pulir un poco esa ferocidad. Una elección curiosa, ¿no? Sí, buscaban quizá un sonido más accesible. Luego, para mí, la obra maestra, Eye Against Eye, del 86. Esa fusión de hardcore, funk, reggae, metal alternativo, adelantadísima a su tiempo, brutal. Después, Quickness en el 89, ya más metalero, más polémico también, y Rise en el 93, que ya se notaba cómo influían en el crossover en bandas como Faith No More o Rage Against the Machine. Pero toda esa creatividad convivía con un caos interno tremendo. Y mucho giraba en torno a HR. Sí, su conversión al rastafarismo lo cambió mucho, marcó su espiritualidad, su música, pero también lo volvió muy errático. ¿Cómo? Pues rechazaba tocar hardcore en los shows, decía que solo quería tocar reggae, abandonaba conciertos a la mitad. Era una dualidad constante, genialidad y caos. Y eso seguro que también influyó en cómo los veían desde afuera, ¿no? En su marginación. Es una pregunta difícil. Seguro que sí. Provocó choques terribles con Dr. No, el guitarrista, y con Daryl Jennifer, el bajista. Ellos querían mantener esa llama hardcore encendida. Claro. Hubo separaciones, reuniones, mucho drama. Incluso Dr. No estuvo al borde de la muerte en 2015, tuvo un fallo orgánico múltiple. Que sobreviviera fue un milagro. Un milagro que permitió esa breve reunión en 2017. Pero la historia de la banda está marcada por esa inestabilidad. Sin duda. El legado, sin embargo, es innegable. Sin Bad Brains, el sonido de muchísimas bandas enormes hoy sería diferente. Entonces la pregunta vuelve, ¿por qué se los omite tanto? En los recuentos históricos, en los homenajes. Mira, hay que decirlo claro, por racismo estructural. Directo. Sí, por su negativa a encajar en una sola etiqueta, por ese sonido tan incómodo, esa mezcla de velocidad hardcore, espiritualidad reggae, rabia política, negritud desafiante. Eran inclasificables, demasiado confrontadores para la narrativa oficial, incluso para la del rock alternativo. No buscaban la fama fácil, está claro. Buscaban gritar su verdad. Rápida, furiosa, sin pedir permiso ni perdón. Exacto. Su historia es un espejo de cómo el sistema, incluso el que se dice alternativo, muchas veces margina lo diferente. Pero también es pura resistencia. Espiritualidad indómita. Arte que no se doblega. Y queda la duda, ¿no? Rebelión o autodestrucción. Quizás las dos cosas a la vez. Sí, complejo. Y nos deja una pregunta ahí, flotando, que resuena fuerte. ¿Cuántos otros gritos fundacionales, cuántas otras verdades incómodas ha intentado silenciar la historia oficial? Hay que seguir cuestionando todo. Siempre. El fuego nunca se apaga del todo. Gracias por escuchar este viaje ardiente. Si llegaste hasta aquí, eres parte de una comunidad que no se traga las mentiras del mainstream. Comparte este episodio, deja tu opinión y prepárate, porque en Raíces del Metalia, las verdades ocultas siempre encuentran su amplificador. Nos vemos en el próximo descenso al caos. Raíces del Metalia, donde el metal no se calla, donde el fuego nunca muere.